contenido tiene como fin hacer un análisis de los procesos de urbanización de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. En un contexto general, Ciudad Bolívar nació gracias a la parcelación de haciendas aledañas a Bogotá en la década de los 40. Una década más tarde ya contábamos con los barrios que se mencionan en la parte superior de la pantalla. En los años 80, y gracias a la desmovilización por el conflicto armado, se empezó a dar la expansión de la localidad y nacieron los barrios que se mencionan en la parte inferior. Respecto al uso del suelo urbano y el espacio público, en la parte derecha de la pantalla podemos ver un mapa. En este mapa vemos resaltado en color amarillo que el 60% de la localidad corresponde a zona residencial. En dotacional lo vemos representado con un 5% en color verde menta. La parte de servicios lo vemos representado en un color azul fuerte y hace parte del 20% de la localidad. Finalmente, en color rojo y representando un 13% de la localidad, es el área comercial de Ciudad Bolívar. Esta información la pueden detallar y corroborar en la parte derecha izquierda de la pantalla, donde vemos la comparativa con otras localidades de la ciudad. Respecto a la tipología de vivienda en servicios básicos, Ciudad Bolívar es una localidad que desde los años 40 sus lotes fueron vendidos sin ningún servicio público y a la fecha sigue siendo un desafío poder llegar a toda la población y más ya que se sigue dando una expansión continua debido a la migración del campo a la ciudad. Respecto al transporte, Ciudad Bolívar cuenta con Transmicable, SITP y Transmilenio, a pesar de que es una localidad conocida como rezagada. Respecto al equipamiento, que hace parte de la distribución de servicios sociales y administrativos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, vemos que la educación, el bienestar y la cultura es el equipamiento más representativo en Ciudad Bolívar, siendo la seguridad, la recreación y el deporte y los administrativos los que menos tienen representación. Como indicador cultural tenemos que Ciudad Bolívar es un centro cultural activo con espacios artísticos que fortalecen la participación y el tejido social. Su población en su mayoría de estratos 1 y 2 es diversa con presencia de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes fruto de procesos migratorios de varias regiones del país. Como indicador económico tenemos que el 43,05% del suelo urbano es residencial combinado con comercio y servicios de bajo impacto. La industria ocupa un 3,2%, principalmente en la autopista sur, generando empleo. Un 15,45% se destina a usos dotacionales como parques y servicios urbanos. El 6,9% corresponde a uso minero, lo cual plantea retos ambientales. Además, el 13,9% está clasificado como suelo protegido, clave para la sostenibilidad y seguridad de la localidad. Como indicador demográfico tenemos que Ciudad Bolívar cuenta con 655.881 habitantes, siendo una de las localidades más densamente pobladas de Bogotá, marcada por el crecimiento urbano y la migración interna. Eh, la población urbana, la mayoría vive en zonas urbanas, lo que plantea retos en servicios de infraestructura y ordenamiento territorial. La población rural cuenta con 10.928 habitantes, aunque menor, la población rural sigue siendo importante para su aporte ambiental y agrícola, pese a la presión del crecimiento urbano. El entorno natural, Ciudad Bolívar cuenta con un relieve montañoso y una gran proporción de zona rural, lo que resalta la importancia de conservar sus ecosistemas y manejar sosteniblemente el agua. La cuenca del río Tunjuelo y varias quebradas son claves para el abastecimiento hídrico y la resiliencia ambiental de la localidad, especialmente frente al cambio climático. Las urbanas se identificaron y se analizaron diferentes impactos, tanto positivos y negativos. Dentro de la dimensión política, institucional y cultural, dentro de los impactos positivos tenemos percepción e identificación cultural. Se ha incrementado la participación comunitaria en comunidades marginadas a través de talleres como mujeres rurales, niños que van a la biblioteca y proyectos afrocolombianos. También tenemos el fortalecimiento de la participación ciudadana. Se promueve la memoria histórica y la entidad local mediante exposiciones y eventos comunitarios. Y por último tenemos la inclusión y la diversidad. Se han implementado acciones orientadas como programas de formación musical para jóvenes y actividades de sensibilización sobre la prevención de la violencia de género. Dentro de los impactos negativos tenemos los conflictos territoriales. Este es un problema ya que la expansión urbana choca con la protección ambiental, afectando así a las zonas rurales. También tenemos la desigualdad de servicios. Muchas personas no pueden acceder a los servicios básicos como lo son la salud, el transporte y la educación. Y por último tenemos la estigmatización y desigualdad. Ciudad Bolívar siempre se ha visto como una zona conflictiva, lo que limita a la comunidad a no tener oportunidades. Dentro de la dimensión económica tenemos los impactos positivos como el turismo rural. Se ha promovido el ecoturismo en zonas como Pasquilla, generando ingresos y cuidados al medio ambiente. También tenemos la inclusión laboral. Se han creado oportunidades especialmente para los jóvenes a través de ferias de empleo. También tenemos el comercio local. Programas como Bogotá a cielo abierto han impulsado miles de negocios y empleos de la comunidad.
Y por último tenemos la mejora en la infraestructura. Gracias al Transmicable se ha mejorado la movilidad y se ha recuperado espacios como el Parque Mariacán. Dentro de los impactos negativos tenemos la infraestructura deteriorada. El 75% tienen sus vías en mal estado y no tienen alcantarillado. También la desigualdad económica. Muchas personas que viven en esta localidad son de estratos bajos, lo que limita a su acceso a recursos. Y por último tenemos los bajos ingresos. La mayoría de los hogares ganan menos del salario mínimo, lo que dificulta a cubrir sus necesidades básicas. Dentro de la dimensión ambiental tenemos los impactos positivos como las áreas protegidas. Lugares como el Parque Entre Nubes y el Humedal Tunjo ayudan a la conservación de la biodiversidad. También tenemos la gestión ambiental comunitaria. Hay prácticas de reciclaje y compostaje lideradas por la comunidad. Y por último tenemos la reforestación. Se han sembrado más de 400 árboles en zonas como los Altos de la Estancia. Dentro de los impactos negativos tenemos la contaminación por el relleno sanitario de Doña Juana, ya que se ha afectado el aire y el agua de la comunidad que vive cerca. También tenemos la minería ilegal, que ha causado grandes daños en el ecosistema y en la salud de la población. Y por último tenemos la expansión urbana sin control, afectando humedales y zonas de protección ambiental. Por último tenemos la dimensión social. Dentro de los impactos positivos tenemos la mejora en la movilidad. Gracias al Transmicable se han reducido los tiempos de desplazamiento desde los sectores periféricos como el barrio Paraíso. También tenemos otro impacto que es el tejido social fortalecido. Se han creado espacios culturales que promuevan la participación y el sentido de pertenencia. Y por último tenemos el acceso educativo y recreativo. Los niños y jóvenes tienen más acceso a bibliotecas y centros culturales. Por último tenemos los impactos negativos, como la pobreza persistente. Muchos hogares viven en pobreza o incluso en indigencia, más que todo las mujeres y los niños. También tenemos la violencia en género. Continúan los casos de maltrato y feminicidio a pesar de los canales de ayuda. Y por último tenemos la inseguridad. La presencia de grupos armados generan miedo y afecta a la vida comunitaria. Frente a la relación entre el proceso de urbanización de Ciudad Bolívar y el plan de ordenamiento territorial vigente, se tiene que componentes como, por ejemplo, el uso del suelo, la presión demográfica ha incentivado procesos de urbanización informal que han generado asentamientos sobre áreas de restricción de uso, a pesar que el POC define zonas específicas de uso residencial, de uso institucional, de protección ambiental y de conservación. Frente al sistema ambiental municipal, se tiene que el POC reconoce una estructura ecológica principal como eje de planificación territorial. Sin embargo, en Ciudad Bolívar, la urbanización ha presionado estos espacios con construcción de viviendas sin la planificación adecuada. Frente al equipamiento y servicios públicos, se tiene que Ciudad Bolívar ha enfrentado limitaciones persistentes en la cobertura del acueducto, alcantarillado y la recolección de residuos, especialmente en las zonas más recientes o asentamientos informales. Y en cuanto a gestión del riesgo, se tiene que en Ciudad Bolívar muchas viviendas se han construido en laderas inestables, zonas de riesgo y deslizamiento y de inundación, a pesar de que en el POC se establecen zonas de riesgo no mitigables. Frente a las implicaciones ambientales, se tiene la falta de articulación entre el proceso de urbanización real y las directrices del plan de ordenamiento territorial. Esto ha generado impactos significativos sobre el entorno natural de Ciudad Bolívar, como por ejemplo la reducción de áreas verdes y la pérdida de cobertura vegetal, así como la contaminación de fuentes hídricas cercanas. También se tiene la fragmentación de hábitats naturales y mayor vulnerabilidad frente a riesgos naturales, ya que se ha construido viviendas en zonas no aptas, con altas pendientes, suelos inestables y riesgos no mitigables. Frente a los cambios significativos en la localidad, se tomó un rango de tiempo de 1984 hasta la actualidad y vamos a analizar unas imágenes presentadas a continuación que son del año 2001 y esta del año 2025. Ya vamos a realizar una comparación. De 1984 al 2001 tenemos que frente al tipo de urbanización se encuentra que es dispersa, informal, sobre todo en zonas rurales, la red vial es precaria y desconectada, el uso del suelo de predominancia rural y los riesgos ambientales son bajos y de ocupación limitada. La infraestructura pública es escasa o inexistente. Entre 2001 y 2025 ya se vuelve un poco más compacta, densa y parcialmente formalizada el tipo de urbanización. La red vial es más extendida y parcialmente consolidada. El uso del suelo predomina el tema urbano y los riesgos ambientales son altos por ocupación de zonas vulnerables. En la infraestructura pública va en aumento, algunos equipamientos pues son más visibles.
Y ya para concluir, tenemos que el caso de Ciudad Bolívar refleja la necesidad urgente de articular el crecimiento urbano con la planificación ambiental y territorial propuesto en el POT. A pesar de contar con un marco normativo robusto, la urbanización de esta localidad ha avanzado en muchos casos por fuera de lineamientos del ordenamiento territorial, generando impactos ambientales, sociales y de riesgo, por lo cual la implementación efectiva del POT requiere mayor control institucional, participando la comunidad y asimismo inversiones en infraestructura que prioricen la sostenibilidad del territorio. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.